Eh, Hola a todo el mundo, mi nombre es Javier Recio y voy a participar en estas charlas con una charla sobre mesianismo político que titula Mesianismo político, razón, fe y revolución. Y quisiera hablar sobre una nueva relación que aparece en el siglo XX entre un pensamiento revolucionario y la religión. Para ello me voy a centrar en el pensamiento de Walter Benjamin, voy a partir de ahí y hablar sumariamente, como también de Benjamin, sobre teología de la liberación. En este sentido, de esta nueva relación, decía Sorrentino hace poco en una entrevista que hicieron por la nueva serie, y cuando le preguntaban por la conversación del filósofo Jürgen Habermas con el entonces canciller Ratzinger, ¿no? Decía que sí que sería una buena enseñanza para el pensamiento de izquierdas recuperar esa función mitológica o narrativa que es el motor de la religión. No usa la mitológico en un sentido de ficticio, sino en el sentido en que sería una buena enseñanza para el pensamiento revolucionario y el pensamiento de izquierdas crear un propósito de esperanza, ¿no? Como muchas veces la teología de la liberación usa a Ernest Bloch y el principio esperanza, ¿no? De algo al que aspirar que vaya más allá de la pura materialidad. Porque como ha demostrado el siglo XX, ¿no? El pensamiento ilustrado que ha llevado a la pura materialidad ha generado barbarie, ¿no? Además, Sorrentino, creo que como buen italiano es seguidor de Gramsci, que entendía el poder y el potencial revolucionario que podía tener el Vaticano como organización de masas y causa que enviaría para su partido, ¿no? Esta nueva relación sería, digamos, es la que propone Walter Benjamin, ¿no? En su primera tesis sobre el concepto de historia, ¿no? De una unión del materialismo histórico junto con la teología y una nueva forma de entender la teología en un sentido negativo, ¿no? Que niega la realidad y niega todo aquello que no es la divinidad también. No positiva algo en el futuro o en la trascendentalidad, sino que más bien dice lo que no es y lo que no debe de ser para poder seguir avanzando y creando un nuevo tiempo. No, creo que esta nueva relación está bien expresada en una frase que decía Ignacio Ellacuría pocos días antes de morir, ¿no? Que decía que esta civilización está gravemente enferma y para evitar su desenlace fatídico y fatal es necesario intentar cambiarlo. Solo utópica y esperanzadamente uno puede creer y tener ánimos para intentar, con todos los pobres y oprimidos del mundo, revertir la historia, subvertirla y lanzarla en otra dirección. Digamos que es una nueva relación que se establece, sobre todo entendida en el cristianismo, sobre todo, ¿no? Porque la teología de la liberación es cristiana, católica, eh, de unirla a ese ideal revolucionario de una nueva sociedad, junto con esa promesa mesiánica de un futuro nuevo y un presente nuevo también, de un tiempo nuevo que sea el tiempo mesiánico, en el que las víctimas del mundo hayan sido redimidas y el dolor y el horror pues haya finalizado, ¿no? Walter Benjamin, me voy a centrar sobre todo para hacerlo lo más sencillo en las tesis sobre el concepto de historia, ¿no? En esas tesis propone una nueva forma de hacer historia que sirva para el presente, para el pasado y también para el futuro, ¿no? Realizando así una doble propuesta, una política y epistemológica. Digamos que se sincronizan las dos propuestas en estas tesis, ¿no? Porque es una nueva propuesta que pone como sujeto de la historia no a los vencedores, como se habría entendido hegemónicamente la historia, ¿no? Como herederos del pasado victorioso, sino a las víctimas, a los fracasados, a aquellos que han sido excluidos de la historia. Haciendo esto lo que consigue es entender la historia como un progreso del sufrimiento, ¿no? Poner la imagen del ángel de la historia de Paul Klee
en el cual el ángel avanza por un viento que no puede controlar, ¿no? Hacia el Edén, supuestamente, pero va de espaldas, y lo que va viendo es todo el horror y el sufrimiento que va causando, que todo acaba siendo cenizas y escombros. Entonces, propone la necesidad de la memoria para recordar, digamos, este pasado fracasado y este estado de desesperación que ocurre para crear un tiempo nuevo, ¿no? Porque esta memoria de las víctimas lo que nos dice es que el presente que es no es todo lo que hay en el presente, sino que en el presente también está escondido, ¿no? Hay una oscuridad que es el pasado fracasado. Y poniendo como sujeto de la historia a las víctimas, que son las que estarían en esa oscuridad del presente, digamos que se ilumina toda la verdad de la historia. No solo la verdad de los vencedores, sino una verdad que va más allá de ver la historia como progreso lineal, ¿no? Hacia arriba. Así que por eso dice, ¿no? que las víctimas, digamos, iluminan el presente y son la luz que puede cambiar el mundo. Los testigos del horror y la desesperación, que es en su estado desesperado donde puede encontrarse la esperanza para el futuro, ¿no? Es famosa la frase de Benjamin, ¿no? Que dice que solo por mor de los desesperanzados conservamos la esperanza. Porque es en ese grito desesperanzado donde encontramos el saber que el mundo puede ser de otra manera y que todo lo que no es inmanente como asegura, digamos, el dominio, sino que es completamente aleatorio y que puede ser cambiado. Y que, además de entender que toda la cultura humana y todo el progreso humano está construido sobre el horror, ¿no? Es en la octava tesis dice Benjamin que no hay un solo documento de cultura que no lo sea a veces barbarie, porque toda progresión ha sido ha sido provocada ha sido posible, perdón, por el horror de los muchos. Y como digo, la memoria sigue siendo importante porque recordar este pasado fracasado permite conservar la esperanza de un futuro y de un tiempo nuevo, que debe abrirse mediante una violencia mesiánica. El pasado, o sea, el futuro que pretende Benjamin no se da como final de la historia, como fuera de la historia, no es un final teleológico al que avanzar que acabe con la historia, sino que se da en el presente, es un futuro no realizado que se inserta en el presente mediante una violencia mesiánica. Por eso, para Walter Benjamin, la política no debe ser más que el mesianismo secularizado. Con esta relación, ¿no?, entre el materialismo histórico y la teología, se lograría un nuevo pensamiento que mantenga la esperanza y que se aleje de la materialidad que se ve como inmanente y que en última instancia lleva a la desesperación, para cambiar el presente y consiga, digamos, abrir una posibilidad de un tiempo nuevo. Esta idea de las víctimas como centro de gravedad la recoge muy bien la teología de la liberación, ¿no? que piensa que en el centro del discurso teológico y político deben estar los pobres y oprimidos del mundo. Sobre todo al nacer en Latinoamérica, ¿no?, en comunidad con las comunidades eclesiales de base y con el Concilio Vaticano II, entiende que la centralidad de su discurso es el tercer mundo, lo que el llamado primer mundo llama el tercer mundo, ¿no? Que es la luz que ilumina la verdad de ese primer mundo, en el cual parece que la historia ha sido una historia de progreso, pero que al iluminar mediante la situación del tercer mundo, se ve que ese progreso para el primer mundo está basado en el sufrimiento de la mayoría. Como dice Juan José Tamayo, ¿no?, en su libro de Teología de la Liberación,
En la teología de la liberación hace suya la idea de Benjamin y entiende que la historia avanza, pero no al mismo ritmo para todos. El progreso histórico es selectivo y excluyente. Es progreso de los menos y retroceso de los más. El éxito lo disfrutan unos pocos, los fracasos la mayoría. Sin embargo, el grito de los pobres nada tiene de impotencia de resignación. Es un grito de esperanza y resistencia. El clamor por la liberación. Al poner a los pobres y oprimidos del mundo en el centro, entiende que su situación desesperada es la aseguración, es asegurar, ¿no? Digamos que el mundo tiene que cambiar, es la necesidad que se ve de acabar con la historia del presente, con el presente histórico, ¿no? Digamos que, y esa lógica del presente eternizado en el tiempo, que no crea más que incluidos y excluidos. Tampoco es una visión simplista, ¿no? No dice que en el primer mundo se viva muy bien y en el tercer mundo mal, sino que entiende que la historia es, digamos, dialéctica y que en el primer mundo también hay pobres y oprimidos, como es obvio. Y por ejemplo, Ignacio Ellacuría, ¿no? Hablaba de los Estados Unidos como aquel lugar que se pone a sí mismo y se autocomprende como adalid de la civilización y de la democracia y del progreso, pero es que sigue siendo un lugar en el que la gente muere porque no tiene dinero para pagar las facturas médicas. En un supuesto lugar en el cual eso debería darse por supuesto que la gente no debe morir por no poder llegar al médico, pero que sin embargo no es así. La teología de la liberación tiene fácil, digamos, esta adopción del pobre y del oprimido como centro de su pensamiento teológico, porque al ser cristiano tiene como símbolo máximo de representación de esto a Jesús, sobre todo a Jesús histórico, ¿no? Que es aquel excluido de la historia, humillado y torturado, que desde el cual debe darse la nueva posibilidad y desde el cual debe abrirse el nuevo tiempo que se promete, digamos. No es, digamos, una figura divina perfecta, sino que es una figura divina de un hombre, digamos, que ha sido humillado por su sociedad y por estar contra los poderes fácticos que la dominan, ¿no? Y es, digamos, que hace de la cruz y del Calvario de Cristo la imagen a través de la cual debe abrirse el futuro y debe abrirse una nueva sociedad inclusiva, ¿no? Y un nuevo mundo y una nueva forma de vida que trastoque por completo la experiencia y la existencia humana. Así, el propósito de la teología de la liberación no sería otro que el de traer y acercar el reino de Dios, no ya como fin de los tiempos fuera de la historia, sino en la historia misma, y por la historia misma y para la historia misma. Es un final que se da en el presente, digamos, que no acaba con la historia, sino que simplemente acaba con su lógica cegadora, ¿no? Esa lógica que crea excluidos y oprimidos. Digamos que la teología de la liberación responde a Nietzsche, ¿no? Que decía que el cristianismo es una religión de esclavos y está orgulloso de la teología de la liberación de ser una religión de esclavos porque pretende desde esos esclavos, ¿no? Cambiar el mundo y cambiar y acabar con toda la opresión, con toda forma de esclavitud. Es desde los esclavos donde se acaba con la esclavitud, no desde otro lugar. Así, la teología de la liberación está en contra de cualquier forma de absolutismo de la realidad que excluya a quien sea de su proceso histórico, ¿no? Y por eso está en contra del capitalismo y dice que lo toma como enemigo, porque no puede, la sociedad que pretende crear la teología de la liberación, ese tiempo nuevo que debe abrirse, no puede estar basada en la acumulación sin fin del capital, porque
del capital privado, además, porque eso crea que lo que tenga uno no lo tenga otro. Y así la felicidad y el progreso se le dan no a todo el mundo, sino solo a unos pocos privilegiados. Y ese reino de Dios en la tierra, digamos, se debe construir, y que se debe construir debe garantizar la satisfacción de las necesidades para toda la humanidad, para que la vida se dé por supuesto, que ahora mismo en la sociedad capitalista la vida es un supuesto solo para aquellos privilegiados, ¿no? Para los pobres y oprimidos la vida no se da como supuesto. Tienen que pelear por su vida día a día, diariamente, para poder seguir viviendo mañana y también tener que seguir peleando. Así, las ideas centrales de la teología de la liberación sería esa necesidad de revertir y subvertir el rumbo de la historia para crear un nuevo tiempo mediante la centralidad de los pobres, que se les ve como la salvación, ¿no? Es Jesucristo, ese pobre, oprimido, humillado, esa, digamos, escoria de la sociedad, que es lo que la sociedad ve como la escoria, ¿no? A partir del cual se va a dar la salvación. Y entiende que esta sociedad de excluidos es caduca, porque crea y genera una cantidad de excluidos que al fin y al cabo va a ser insostenible. Y pone como centro de su pensamiento teológico al Jesús histórico, no tanto al Jesús como hijo de Dios, sino a un Jesús histórico que mediante su acción se convierte en el hijo de Dios, digamos, así sumariamente. Abren así un nuevo paradigma al que debe responder la sociedad religiosa, pero también la laica, sobre todo cuando está supuestamente en el espectro político, en la izquierda, digamos, revolucionaria, que la izquierda revolucionaria del mundo no ha sabido responder y ha permitido que la teología de la liberación, a partir de los tiempos del Papa Juan Pablo II y del Papa Benedicto XVI, ¿no?, pierda la batalla en el seno de la Iglesia Católica y sea condenado. Es famoso el texto de condenación escrito supuestamente por el cardenal, el entonces prefecto para la doctrina de la fe, que sería el cardenal Ratzinger, ¿no?, en el que condenan más o menos a la teología de la liberación y permiten de alguna manera en que al condenarla, digamos, el catolicismo en América Latina empiece a caer en picado y sea sustituido por formas de religiosidad más reaccionarias que estuvieron claramente apoyadas por la CIA, ¿no?, en su cruzada antisocialista del siglo XX, y pierdan un terreno que antes era suyo y que los seguidores de la teología de la liberación no haya un relevo generacional, sino que parezca como la excluida del catolicismo, cosa que ahora se está intentando cambiar, ¿no? Y en esta exclusión, así como reflexión final, tiene mucha culpa, digamos, la izquierda mundial, que no ha sabido responder bien a esta nueva oportunidad que se le daba para tener una nueva relación con la religión, y se ha permitido mediante la derrota de la teología de liberación el avance de los fascismos en América Latina. Son ejemplos la dictadura de El Salvador, que mató a Ignacio Ellacuría, o la actual Bolivia de Jáñez, ¿no?, basadas en una forma de religiosidad caduca, reaccionaria y bastante excluyente. Y bueno, y para acabar dejo aquí una bibliografía utilizada, ¿no?, por si a alguien le interesa, es recomendada. Y lo dejamos para aquí, que tampoco no he tenido muchas pretensiones, ¿no?, de ser demasiado específico, ¿no?, pero bueno, espero que se haya entendido al menos, y muchas gracias y un saludo.